Por más de 70 años, KPMG en México ha brindado servicios de alta calidad y profesionalismo de auditoría, impuestos y asesoría a empresas locales e internacionales de diversos tamaños e industrias a lo largo del país. Consúltanos en kpmg.com.mx. Perspectiva. KPMG presenta. Aquí estoy con mis amigos de KPMG y en esta ocasión con Víctor Pérez, socio de impuestos corporativos de KPMG México. Y pues hoy estamos empezando un año y tenemos que conocer algunas de las nuevas formas que está adoptando el pago de impuestos en nuestro país, con algunos filones que tienen que ser vistos, analizados, interpretados, proyectados, y sobre todo esto para las empresas y su operación, las personas morales y en algunos otros cambios las personas físicas. En su operación pues nos tienen siempre en KPMG consejos, observaciones, guías, pautas, rutas a seguir para que entendamos los procesos. Víctor, me da mucho gusto verte. Buenos días, Pedro. Buenos días para ti y para toda tu audiencia. Efectivamente. ¿Qué has estudiado? Fíjate que traemos en toda lo que es la reforma fiscal del 2020, hay dos temas que me parecen medulares. Uno de ellos es respecto de la deducibilidad o no deducibilidad de pagos a extranjeros. Ese, digamos, que es el tema número uno que quisiera platicar el día de hoy. Y hay un segundo tema donde de verdad ahorita todas las empresas traen problemas, que es la retención del IVA en prestación de servicios. Si te parece bien, comenzamos con el primero. A ver. ¿Dónde está la problemática? La ley dice que si una empresa en México le hace un pago a un residente en el extranjero, pero ese residente en el extranjero califica como un régimen fiscal preferente, entonces el pago es no deducible. Ahora, ¿qué es un...? No es deducible. No es deducible. Aunque está trabajando para la empresa. Correcto. De hecho, déjame poner un ejemplo. Una empresa compra escritorios para vender en México y se los compra a una parte relacionada, a lo mejor la dueña, que vive en Estados Unidos, nos vende los escritorios, pero resulta que en Estados Unidos la tasa que paga es del 21%, porque esa es la tasa federal en Estados Unidos. Y resulta que la regla en México es que si pagan menos del 75% del impuesto sobre la renta que se causa en México, el impuesto sobre la renta en México es del 30%, el 75% es 22.5%. Como paga 21%, que está abajo del límite, entonces Estados Unidos califica como un régimen fiscal preferente, como un paraíso fiscal. Y por lo tanto, la compra de los escritorios es no deducible. Ahora, no es posible. Sí, ahora déjame poner otro ejemplo. Resulta que es otra empresa que se dedica a lo mismo, vende escritorios, pero su parte relacionada está en California. Nada más que en California pagan 21 de impuesto federal más 8 de impuesto estatal. Entonces, ese no tiene problema, ahí sí podemos deducir porque el escritorio. Ahí no hay paraíso fiscal. Porque ahí no se considera paraíso fiscal. Estas disposiciones también dicen ahora, si le pagas a California, que no es paraíso fiscal, pero a su vez le paga a un paraíso fiscal, tampoco es deducible. ¿A un paraíso fiscal visto por México como paraíso Visto fiscal? por México. De hecho, la regla dice que pague menos del 22.5% del impuesto sobre la renta que causaría y pagaría en México. Es decir, tenemos que aplicar las reglas de México a las empresas extranjeras para saber si califican en paraíso fiscal o no. Es una problemática muy interesante que sugiero que analicemos con cuidado en las empresas. El otro tema... Perdón, sí. sobre esto mismo que acabas de decir. Esto implicaría que hay, en este momento, en lo que estamos tú y yo hablando, hay empresas mexicanas que necesitan un insumo de otra parte y que por la operación fiscal de la parte con quien contratan no califica, entonces van a tener que sacrificar una parte de su operación. Correcto. Porque todo eso no lo van a poder deducir. Correcto. De hecho, el punto de vista es, la Constitución dice que las personas físicas, personas morales, deben de pagar conforme a la capacidad contributiva. ¿Qué es la capacidad contributiva? Las utilidades que generan. Sí. Pero resulta que en estos dos ejemplos que te dije, los dos a lo mejor tienen la misma utilidad, nada más que uno va a pagar más impuestos sobre la renta porque su parte relacionada dio la casualidad que paga 21% y está abajo del... ¿Qué va a pasar con esa empresa mexicana? Obviamente la empresa mexicana puede salir del mercado. O sea, puede quebrar. Podría quebrar porque el hacer no deducible todas sus compras. O sea, del insumo con el que operaba. Correcto. Ahora no es deducible, entonces no puede justificar. Correcto. La operación. Sí.
Esa es una problemática. Bueno, pues ya le entendí, Víctor. Sí. Hay una segunda problemática, Pedro, que me... Aparte. Sí, la primera era para los que hacen pagos al extranjero. Esta segunda es prácticamente a todos, porque ahora la ley dice que para hacer deducibles los pagos a empresas prestadoras de servicios que proporcionen personal, tienes que retener el 6% del IVA. ¿Qué es esto? Si pagábamos 1,000 pesos de servicios, más 16 de IVA, pagábamos 1,160 pesos. Sí. Con esta retención lo que tenemos que hacer es pagar 1,100 pesos y los 60 hay que enterárselos al SAT. ¿De acuerdo? El problema que hay son dos problemas. El primero es, ¿cómo definimos que una empresa nos presta personal o no? Hay casos, por ejemplo, en KPMG que nos piden, haz un estado financiero, haz un dictamen a los estados financieros. De una empresa X. De una empresa X. Y nosotros mandamos personas a la compañía, trabajan en las instalaciones. Pero son tuyas. Pero son están haciendo trabajo para esa empresa. Exacto, pero al final nosotros tenemos que entregar el trabajo que nos encargaron. Perdón, sí. Esa es la esencia de ustedes. Correcto. Entonces ahí nosotros no prestamos nuestro personal para que haga las funciones de la compañía. Ahí no debe de haber retención. ¿Cuándo hay retención o cuándo debería de haber retención? Hay empresas que dicen, a ver, ¿cuántos empleados necesitas? Necesito 50 empleados. No te preocupes, yo contrato a los 50 empleados, tú me pagas a mí y yo le pago a los empleados. Una tercerización. Una tercerización. Esa tercerización es la que debería de llevar retención. Sin embargo, la regla no es clara de cuándo se proporciona personal y cuándo no se proporciona personal. ¿Y va a ser interpretativa? Es interpretativa y ahí tenemos cualquier cantidad Pero eso no te da una certeza financiera. Correcto, y certeza jurídica, porque entonces, si no le retuviste, es no deducible tu pago. Si sí le retuviste y no procedía, entonces el otro señor tiene que pagar su IVA. O si te hacen una auditoría y consideran que esto que tú considerabas tuyo no lo es, correcto, el personal que considerabas tuyo no lo es, entonces te van a tener que cobrar de trancazo. Correcto. Y hay otro problema adicional. ¿Qué pasó con facturas del 2019 que se pagan en el 2020? Sí. Se supone que deberían de llevar retención conforme a la regla del 2020, pero cuando se generó la factura no contemplaba la retención. Entonces salió una regla miscelánea que nos dijo, si pagas dentro de los 10 primeros días, no pasa nada. Si vas después. Si vas después. Como el caso. Correcto, hay retención. Pero el problema es, ¿cómo aplico la retención? ¿Cancelo la factura original? ¿Emito una nota de crédito y facturo otra vez? ¿O qué es lo que pasa? Si cancelamos la factura original, se pone en riesgo la deducibilidad de la empresa que recibió la factura. Claro. Si emitimos una nota de crédito, entonces inflamos los ingresos para pagos provisionales y la empresa paga de más. De más. La otra opción es más compleja, que es la que puso el SAT en una pregunta y respuesta que le hicieron, que es la factura no se tiene que mover, pero el que paga, en lugar de pagar 1,160 del ejemplo, paga 1,100. Y el otro señor tiene que emitir un complemento de pago de 1,100 y el que iba a hacer el pago completo tiene que emitir una constancia de retención de 60, o sea, del 6% de este IVA. Te pregunto, Víctor, desde la óptica de ustedes como KPMG, que son analistas de cómo se mueven los procesos para llevar a cabo a una empresa a producir, ¿esto es estimulante a la economía o es inhibitorio de la economía? Mire, es una verdadera problemática porque hay que invertir en sistemas, hay que invertir en controles, porque no es lo mismo administrar una factura que administrar miles. Y de verdad que hay que invertir más para poder cumplir con todos estos requisitos. No es estimulante para el No lo es. Víctor, muchas gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, Pedro. Muchas gracias. Nos hemos dado cuenta, paulatinamente, desde que empezó este sexenio, que la perspectiva impositiva, lejos de ser estimulante para la economía, es inhibitoria de la economía, y Víctor Pérez acaba de poner el dedo sobre la llaga. Gracias por estar conmigo. Al contrario, Pedro, muchas gracias. Hacemos una breve pausa para regresar con el señor Alex Reyes, que nos tiene los deportes aquí en Central FM Equilibrio, centralfmonline.com. Ahí estamos para servirle en nuestra aplicación. Ahí estamos
métase a la app, ahí estamos en iOS o en Android, o también en televisión, partiendo del 76 de Easy a toda la República Mexicana y a 6 países de América Central y también a los Estados Unidos, y claro, en centralfmonline.com, llegando a todo el mundo y aquí en México en radio a 105 ciudades en el país. Regresamos después de esta breve pausa. Perspectiva. KPMG presentó